Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Doctor Tenorio, habíamos hablado de preguntas, ¿cierto? ¿O no? Sí. Vamos a... Bueno, si hacemos preguntas y respuestas, entonces la primera parte la tienen ustedes, que es la pregunta. ¿Qué preguntas tenemos, hermanos? ¿Qué preguntas quisieran que consideráramos en esta tarde? La opción de la alta presión para no tomar las medicinas que presenta el doctor, ¿cuál sería algo natural? Muy bien. Cuando nosotros tenemos preguntas de ese tipo, yo casi tengo una respuesta para todas las preguntas. Los 8 remedios naturales. Y les voy a explicar por qué. Es importante que nosotros entendamos que para concebir un tratamiento, lo primero que tenemos que concebir es una definición de lo que es enfermedad. Para la medicina alópata, ¿qué es la medicina alópata? La medicina alópata es la medicina clínica, la medicina que aprenden los médicos. Y ese camino es muy largo y muy difícil. Porque la medicina alópata estudia al hombre completamente partido y dividido. En el plan de Dios estudiamos al hombre como una unidad. Entonces, la medicina alópata parte de un principio que es la disfunción. Entendiéndose la disfunción como la alteración de una función. Mientras que desde el punto de vista de la revelación, la enfermedad se concibe como un acto de desobediencia en un alto porcentaje. Entonces, voy a tomar, hermano, su pregunta para contestar esa e ilustrar un principio muy importante. Cuando yo quise interesarme en el tema de la salud, lo primero que hice antes de entrar a una escuela de salud fue estudiar medicina alópata y conseguí el libro básico de medicina que se llama Biología Celular y Molecular y los libros de medicina interna y la fisiología de Gayton y la anatomía de Salva, etcétera, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que por ahí no iba a llegar nunca a lo que yo quería llegar. Porque eran dos concepciones de la enfermedad completamente diferentes. Y lo que yo estaba interesado en descubrir para mi vida personal y para mi ministerio era el plan de Dios para el tratamiento del hombre. En el plan alópata es tan complicado la concepción que se tiene del hombre que hay que estudiar 5 años de un programa básico y luego especializarse 3 o 4 para entender un órgano. Especialista del ojo derecho, especialista del ojo izquierdo, eso es complicado. En el plan del Señor es muy sencillo. El plan del Señor es un plan totalmente distinto. El plan de Dios se respeta el principio que Dios ha utilizado sobre una base. Permítanme, no quiero sonar complicado, así que permítanme un segundo y trato de redondear la idea.
El primer libro que se estudia en medicina alópata se llama Biología Celular y Molecular, y el primer capítulo es ¿quién es el hombre? Y la biología celular y molecular que se estudia en medicina alópata dice que el hombre es el resultado de la explosión del Big Bang. Y entonces la medicina alópata empieza a estudiar un hombre que va en evolución y que apareció por un acto fortuito de la vida. Cuando nosotros abrimos y queremos estudiar el consejo de Dios en el mensaje de salud y estudiamos quién es el hombre es polvo. Y por ser polvo, Dios nos ha entregado un mensaje que tiene una característica fundamental: es sencillo. Porque Dios sabe que nosotros no estamos capacitados para llevar demasiada complicación sobre nuestros hombros. Y permítanme tomar un tema que es familiar para nosotros como iglesia adventista. Cuando ustedes miran la carrera de abogacía, ¿cuántas leyes y cuántos códigos existen? Dios hizo una ley con 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos, según la divina providencia, es todo lo que usted y yo necesitamos para conducir nuestras vidas por el camino correcto. Amén. Amén. 10. Doctor Tenorio, yo esta mañana hice un ejercicio mientras le escuchaba a usted su mensaje de escuela sabática. Quise contar los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuántos han contado los frutos del Espíritu Santo? Lo sabemos, pero ¿cuántos los hemos contado? Son 9. Si mal no conté, lo conté 2 veces. Pero estaba tan interesante la clase que preferí dejar de contar los frutos y ponerle atención al doctor. Pero son 9. Y Dios maneja un número muy sencillo. Jesús manejó un número sencillo, 2 o 3. Jesús no pasó de ahí, 2 o 3. Si 2 o 3 de vosotros. ¿Es así o no es así? Y repito, un asunto tan solemne, un asunto tan definitivo como es la ley de Dios, Dios hubiera podido escribir 50,000 leyes ahí para que nosotros las estudiáramos. Pero a Dios le plugó en su divina voluntad 10. Y en esos 10 nosotros tenemos el testimonio claro que a partir de ahí se derivan todas las demás leyes y estatutos y códigos y reglas y normas que el hombre ha establecido. Y que si nosotros quisiéramos sintetizar, llegaríamos nuevamente a los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué es más importante? ¿La salud del hombre o la salvación del hombre? La salvación del hombre. Y la salvación del hombre Dios la colocó solamente sobre 10 elementos llamados los 10 mandamientos. Pues permítanme emular eso, hacer un paralelo y decir que la salud del hombre, el mensaje de salud del hombre, Dios lo colocó sobre 8 grandes principios y ahí dejó el tema. Y nosotros deberíamos tener fe en esos 8 principios como tenemos fe en los 10 mandamientos. Y tan tremendo es el tema de la síntesis de Dios, como Dios sintetiza, que aún los 10 mandamientos Jesús los resumió en ¿cuántos? 2. En 2. ¿Cuáles son los 2 mandamientos? Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo, y punto. ¿Qué capacidad de síntesis tiene el cielo? Porque el cielo sabe que a nosotros nos cuesta trabajo entender y aprender, porque somos duros de corazón, duros de servir. Entonces el cielo no nos complica, el cielo nos simplifica el proceso. Y el cielo, a través de Jesús, nos enseñó que aún los 10 podrían convertirse en 2. Y yo podría decirles esta tarde
que los 8 remedios naturales podrían sintetizarse en 2: alimentación y estilo de vida saludable. Punto. Si nosotros creyéramos en eso, miren lo de esta mañana. Esta mañana presentamos en el tema del culto divino, a mi juicio, las 2 herramientas claves que el Señor ha establecido para la victoria sobre el pecado. Son 2 nomás: un freno y un acelerador. Como quien dice, el Señor nos puso en automático para ir al cielo. Usted verá si quiere o no quiere, para que nadie diga que eso tocó con embrague. Sencillo. Señor dijo: ¿quiere ir al cielo? Le voy a dar un freno para que no se desborde y un acelerador para que le rinda. No más. Y cuando nosotros llevamos la palabra al ejercicio, cuando nosotros tomamos la palabra y la llevamos a la experiencia, nos damos cuenta de por qué el Señor nos coloca no muchas cosas, porque el Señor sabe que entre el dicho y el hecho hay mucha distancia. Y el Señor nos ha dicho, hermano, aunque yo sé que esta respuesta no es para un doctor en nutrición, yo sé que para un PhD en nutrición esto es una vergüenza contestar eso, porque eso lo puede contestar un niño, ¿es correcto? Pero es que es eso. Son 8. Yo estudié y finalmente dije, me quedo con los 8, no más. Lo demás no conduce a nada, porque repito, lo demás conduce a una concepción distinta de lo que es enfermedad. Si yo llego a la conclusión de que enfermedad es una disfunción, entonces repito, me meto en el campo de la medicina alópata, y ahí sí el tema se complica, y voy a explicar otro principio. La medicina alópata trabaja sobre un principio que se llama la especificidad, o sea, ser muy específico. Cuando usted entra a una sala de urgencias en una clínica donde se practica la medicina alópata, el médico tiene que asegurarse muy bien del diagnóstico, porque él tiene que aplicar un medicamento que tiene una función diferente. Si usted tiene un trombo, él tiene que disolverlo, y si tiene una hemorragia, tiene que coagular, ¿ok? Pero en el plan del Señor, todos los remedios naturales no requieren esa especialidad, porque los remedios naturales son reguladores. ¿Qué significa? Si está arriba lo baja, y si está abajo lo sube. ¿No les parece maravilloso eso? Todo lo que está dentro del consejo de Dios, Dios lo dejó sobre esa característica. ¿Cuál característica? Regulación. ¿Qué es regular? Poner un nivel pequeño para poder desenvolver. Correcto. Regular es volver a colocar la cosa. ¿Qué necesitamos con la tensión arterial? Que se regule. Y el Señor ha establecido que los elementos naturales que Él colocó, como lo dice los libros de salud, tienen la cualidad de regular. Y partamos del principio que explicaba hace 8 días. El elemento más sencillo para aprender este principio es la boca. Si usted le echa a su boca, ingiere agua fría, ¿qué hace la boca? Decíamos hace 8 días, la calienta. Y si toma algo muy caliente, ¿qué hace la boca? ¿Ustedes nunca han comido una papa caliente? Para todos lados manda la papa, a ver cómo. Yo no sé cómo hace la boca, solo por la misericordia. Y la boca tiene un sistema que lo enfría. Oiga, tremendo. Y si es muy frío, ¿lo qué? Todos los procesos fisiológicos de la naturaleza establecidos por Dios tienen esa cualidad, porque Dios quiso enseñarnos a nosotros una forma
forma de ver la salud y la enfermedad y el tratamiento distinta. Doctor. Bueno, tengo dos preguntas, creo que una es sencilla y la otra tal vez puede llevar más tiempo. La primera es, siempre he tenido una inquietud porque escucho que muchas personas dicen que cuando uno llega a cierta edad ya no basta con comer saludable o vivir saludable, sino que hay que tomar suplementos o vitaminas. Sería la primera. La segunda otra inquietud que tiene que ver con la salud de una manera integral. Nosotros decimos que la salud integral depende del buen funcionamiento espiritual, emocional y fisiológico. Cuando uno ve a las personas, pareciera que a algunos la vida los favorece y a otros no, ¿verdad? Y uno se pregunta, bueno, ¿será que una persona trae buena herencia y por eso vive más años, más saludable, con menos enfermedades? ¿Una persona trae mala herencia? ¿O puede ser que una persona simplemente está enfocándose en un aspecto de la salud y está olvidando los otros que pareciera ser que no afectan tanto, pero que al final van a repercutir en su salud física, emocional y espiritual? Entonces, ¿hasta qué punto la herencia realmente favorece o no a un individuo para que viva más años o para que viva más años? Ok. Bueno, voy con la primera pregunta, doctor. Voy con la primera pregunta. En la primera pregunta, nosotros tenemos que entender que hay una cosa que se llama el negocio de la salud. Nosotros tenemos un problema los seres humanos y es que todo lo queremos volver negocio. ¿Es correcto o no es correcto? Usted hablaba del negocio esta mañana en el santuario, cómo se convirtió el negocio en el santuario. Y a nosotros nos han enseñado que si queremos ser saludables, una de las cosas que nos han enseñado es que necesitamos consumir suplementos y complementos. Yo creo que solamente algunas personas, en casos muy especiales, deberían consumir complementos y suplementos, pero por un tiempo específico y bajo una recomendación de un profesional específica. Pero la sierva de Dios es clara al decir en Consejo sobre el Régimen Alimenticio que en la fruta, los hortalizas y verduras, los cereales, las leguminosas o legumbres y los frutos secos o oleaginosos, Dios colocó todos los elementos nutricionales que el hombre necesitaba para su subsistencia. Nosotros tenemos que entender que el que nos creó también creó el medio para alimentarnos correctamente. Y una de las frases que más me llama la atención de Génesis 1 es que cada día terminó con un vio Dios que era bueno. Yo escucho algo dentro del pueblo adventista que me preocupa. ¿La papaya para qué es buena?, pregunta la gente. ¿Saben para qué es buena? Anoten, para que no se les olvide. La papaya es buena para todo. ¿Y para qué es buena la uva? Anótenla, la uva es buena para todo. ¿De dónde sacan que la papaya? No, es que eso sale más del comercio que desde otra cosa, porque Dios, papá Dios, hizo la papaya, hizo la uva, hizo la manzana, la pera, etcétera, pensando en nosotros y vio Dios que era bueno. Amén. ¿Es correcto o no es correcto? Bien me dijo una doctora una vez en Bucaramanga cuando empecé a hablar de las frutas y ella me escuchó hablar en una conferencia de las frutas y las frutas. Después de media hora me dijo, doctor, ¿y dónde queda el puesto de fruta suyo? Claro. Es que yo quiero ir a comprar frutas donde usted. Le dije, no, todavía no he puesto el puesto de frutas. Pero cuando yo empiezo a hablar, todo el mundo quiere descubrir dónde está mi negocio. ¿Es correcto o no? Casi nadie habla hoy sin negocio. Dios nos habla sin negocio. El negocio de Dios es nuestra salvación. Y nosotros,
A mí me preocupa ver a muchos que compran esos libros y empiezan a buscar el libro de la papaya, el libro de la... Yo me acuerdo que uno de los primeros libros, doctor, que yo estudié se llamaba El ajo, la cebolla y el limón. Pues, ¿sí lo conocen ese libro? Y yo empecé a creer en eso, que la cosa era con ajo, cebolla y limón. A los 8, claro, ese libro, para todos los que hemos estado interesados en salud, es el libro de inicio. El ajo, si no estoy mal, era de un señor Sintes, de apellido Sintes, el escritor. El ajo, la cebolla y el limón. El problema es que si yo estoy enfermo y como piña y el Señor me sana, entonces yo escribo un libro, La piña sanadora, y escribo un libro de 500 páginas. La piña en ayuno, la piña cruda, la piña cocida, la piña al sereno. ¿Sí han leído esos libros o no? Yo prefiero quedarme con la declaración del libro de Génesis, que dice que Dios dedicó un día para hacer la fruta, las hortalizas, bueno, todos los vegetales, y vio Dios que era bueno. Y yo soy de los que digo, y se lo digo a médicos y a nutricionistas en la academia, en la universidad, yo les hablo así como les estoy hablando a ustedes, y a ellos les da risa porque ellos vienen a escuchar otra cosa. Y recuerden que Dios utilizó los necios del mundo para avergonzar a los sabios. ¿No dice así o no dice así? Y hermanos, qué hermoso es que nosotros podamos entender que los alimentos naturales, Dios dejó los elementos tanto nutricionales como terapéuticos. La nueva literatura, los periodistas enfocados hoy en la literatura de la nutrición en el mundo, que son muchos y van en aumento, están escribiendo unos libros últimamente como la farmacia de los alimentos, y algo que está llamando, se llama también la farmacopea, algo que está llamando a los científicos la atención es el poder curativo de los alimentos. Pero a nosotros el negocio nos sigue diciendo que todavía en la dieta de Dios le hizo falta algo. ¿Es correcto o no es correcto? Que a lo que Dios hizo le hizo falta algo, y Él me lo va a vender en un tarro, en una bolsa o en un frasco. Solamente para casos específicos, con necesidades específicas, por un tiempo específico, deberían utilizar un suplemento. Voy a utilizar un ejemplo. Yo no sé cuál pregunta iba a ser más fácil, la suya, la primera o la segunda, o cuál iba a ser la más corta, la primera o la segunda, pero voy. El mito del calcio. A todos nosotros debemos entender que nosotros venimos en una cascada de recomendaciones nutricionales. Nosotros primero nos dijeron que teníamos que comer alimentos ricos en vitaminas y minerales. ¿Se acuerdan o no? Y todo nos lo vendían con vitaminas y minerales. La leche con vitaminas, los huevos con vitaminas, el queso con vitamina, y todo nos lo vendían con vitaminas. Después el comercio nos dijo que no, que lo importante eran los alimentos light, los ligeros. Y entonces nos vendían todo light, hasta la cerveza la sacaron light, hasta la caseo, hasta la Coca-Cola la sacaron light, la cero. Hasta la mayonesa, correcto. Pero ahora nos están vendiendo los alimentos que se llaman, técnicamente en el campo de la nutrición profesional, se llaman alimentos funcionales. Y entonces ahora nos están diciendo, tome leche, no para que se nutra, como nos decían nuestros abuelos, sino para que no le dé osteoporosis. O sea, nos empezaron a mostrar que los alimentos, más que alimentos, son medicinas. Eso se llama la medicalización de los alimentos. Y ahora la gente piensa más en qué me tomo para qué, que en qué me como para alimentarme o nutrirme, qué me tomo para qué. Pero hermanos, nosotros debemos entender que la ciencia ha descubierto últimamente que en los alimentos existen, en los alimentos solamente de origen vegetal, existen dos compuestos maravillosos que son los agentes terapéuticos. Número uno, la fibra, y número dos, los fitoquímicos, dentro de los cuales están los fitoestrógenos, los fitosteroles, etc. Pero usted no necesita complicarse de eso. Yo quiero hacerles una pregunta esta noche. Estados Unidos tiene una cosa hermosa.
pimentones. ¿Cómo le dicen ustedes a los pimentones aquí? En inglés, bell pepper. Chile campana. ¿Cómo? Chile campana. No, sí, pero hermano, usted ya le puso el apellido, yo solamente le estaba preguntando el nombre. Y en el apellido es donde está la clave. Bueno, nosotros le decimos pimentones. ¿Saben qué es un pimentón? Usted, un morrón. Morrón. Un chilón. Bien, está bien. Ustedes no se han hecho una pregunta: ¿por qué hay pimentones rojos? ¿Por qué hay verdes? ¿Por qué hay morados? ¿Por qué hay naranjas? ¿Y por qué hay crema? ¿Por qué? Las estaciones del año. ¿Por qué? Porque cada uno tiene fitoquímicos distintos. Es decir, que cada uno de ellos tiene una función terapéutica distinta. Esa es la farmacia de Dios. Como Dios sabe que somos polvo, Dios nos enseña farmacia por colores. Punto. Yo me imagino a Dios diciéndole al ángel: píntame los alimentos de 5 colores distintos, para que cuando los científicos lo estudien encuentren que hay 5 familias de fitoquímicos distintos y que cada uno tiene una función distinta. Voy a colocar un ejemplo: el rojo. Todo lo que sea rojo en los vegetales, ojo, no en los animales, porque van y compran carne esta noche pensando que comer roja se equivocaron. Todo lo que sea rojo en los vegetales son alimentos ricos en antioxidantes, que son los encargados de proteger al organismo, incluyendo del cáncer. Y el mayor antioxidante estudiado hoy por los científicos se llama el licopeno. Y el licopeno, si ustedes van y buscan qué es el licopeno, le van a decir que es un fitoquímico presente en los vegetales que le da el color rojo. Conclusión: si usted quiere aprender farmacia, una vez, yo tengo un título, doctor, que se llama Diplomado en Farmacología Vegetal por una de las mejores universidades de Bogotá, la Juan Enes Corpas, de Colombia, en medicina. Y yo hice ese diplomado solamente por tener el cartón, que no servía para nada. Yo pensé que a mí me iban a enseñar eso que les estoy enseñando a ustedes, y me metieron en un programa de química, la cosa más brava. Hasta me tocó copiarme en el examen final para pasar. Dificilísimo. Nos dejaron solos y un químico me sopló y me sacó el programa. Mal ejemplo. Bueno, hermano, pero lo que les quiero decir es que era supremamente complicado esa cosa. La ciencia está loca, porque la ciencia ha querido complicar lo sencillo y lo ha terminado destruyendo. ¿Es correcto? Es como a nosotros nos venden hoy el agua con gas, el agua con sabores, el agua alcalina. No, hermano, déjenla como Dios la creó. Así como Dios la creó, Dios vio que era buena. ¿Es correcto? Bueno, déjenla quietita, no le pongan más. Si le estoy contestando la pregunta, hermano, me le estoy saliendo por la tangente. Muy complicado por la... Pero, hermanos, si ustedes quieren aprender farmacia, aprendan 5 colores. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Eso es lo que yo les estoy diciendo, tiene todo el respaldo científico. La Organización Mundial de la Salud dice que debemos comer 5 colores distintos para tener protección en nuestra salud. Número 1, el amarillo o naranja. Número 2, el rojo. Número 3, el azul o morado. Número 4, el crema. Y número 5, el verde. Ahí está. Y cada uno de esos, y por eso, oiga, y yo sí me he dado gusto aquí en los Estados Unidos en estos 10 días que llevo después de regresar a este viaje, yendo a comprar, aquí hay uvas de todos los colores. ¿Es así o no es así? Imagínense, hasta el popcorn que le llaman ustedes, el maíz pira ese, hay morado, hay amarillo, hay blanco, hay azul, porque el Señor respeta lo que Él creó. Amén. Y cada vez que nosotros comemos por colores, estamos comiendo
de un grupo de fármacos naturales que Dios ha establecido para nosotros y que se llaman, ¿cómo se llaman? Fitoquímicos. Y si alguno se quiere profundizar más, pues busquen lo que la ciencia dice hoy. Por ejemplo, la soya tiene unos fitoesteroles, unas fitohormonas o fitoestrógenos que se llaman las isoflavonas de soya, que ayudan a las mujeres en el proceso de la menopausia y en los desórdenes hormonales. Eso lo venden hoy por televisión. Pero el que come soya sin soyarse, ¿qué significa sin soyarse? Sin comerse demasiado, está sometiéndose a un tratamiento natural. Los invito a que vean un video que yo tengo en la página de Facebook y en mi página web y en el canal nuestro en YouTube, que se llama Quimioterapia y Quimioprevención a través de la alimentación. Y ahí ustedes podrán escuchar una conferencia que di en el Congreso de Medicina en Colombia sobre el efecto terapéutico de los alimentos para la prevención y el tratamiento del cáncer, con pura frutica, hortalizas y verduras y todo lo demás. Con casos especiales necesitaremos algún suplemento completo. Bueno, pero voy a terminar con el calcio para pasar a la segunda. El problema del calcio y el problema de cualquier suplemento es que a nosotros nos hace igual de daño la deficiencia o el exceso. Por eso con los suplementos tenemos que tener mucho cuidado, porque yo me puedo enfermar por deficiencia de calcio o por exceso de calcio. Voy a colocar un ejemplo. Antes los edificios los hacían rígidos y cuando había un temblor se quebraban. ¿Qué han hecho hoy los arquitectos con los edificios? Primero, la estructura de cemento y de hierro no es rígida, sino tiene cierto margen de flexibilidad. Y segundo, lo ponen a amortiguar el golpe. Pues bien, el Señor nos hizo los huesos así. Un hueso demasiado rígido se quiebra tan fácilmente como un hueso descalcificado. El problema no es tanto con el calcio que tomamos, sino con el calcio que botamos. ¿Sí me van a entender? O sea, es como un lavaplatos. El problema no es tanto el agua que le entra, sino el agua que le sale. Si usted no tapa abajo la salida de agua, usted nunca podrá llenar su fregadero. Puede tener la llave abierta todo el día y siempre se escapará por debajo. ¿Es así o no es así? Es como el que gana y no ahorra. No es tacañito, un poquito tacañito así. Pues nunca va a tener, porque todo lo que gana lo saca. Usted puede ganar $10,000 y no le va a alcanzar porque gasta 11,000, y si gana 20 gastará 21, ahí no hay cómo hacerlo. Y con el calcio pasa lo mismo. Si nosotros no quitamos las pérdidas de calcio, las dos grandes pérdidas de calcio, nosotros nunca podremos tener los niveles de calcio que el organismo necesita. ¿Y cuáles son las dos maneras de perder calcio? Uno, el azúcar. Todo el que consuma azúcar perderá calcio, porque el azúcar es el ladrón número 1 del calcio. Yo tengo la mitad de la dentadura, la otra mitad la perdí a los 20 años, y no porque me caí de una moto, sino porque todos los domingos mi mamá hacía merengón. ¿Saben qué es merengón? Que se baten las claras. Ajá, sí, se asa. El merengue, y nos servía eso, y en 5 años me dejó 5 años más y quedo con chapa. Tremendo ese azúcar, hermano. Es más, no se laven los dientes, no hay problema, desde que no coma azúcar. El azúcar es el enemigo número 1 de la salud dental. Número 2, si usted consume alimentos de origen animal como leche, carne y huevos, ellos dejan un residuo ácido en el organismo. En el metabolismo hay un residuo ácido, y ese ácido le saca el calcio a los huesos para poder equilibrar el pH o el potencial de hidrógeno, y en ese equilibrio usted pierde calcio. Entre más productos de origen animal, incluyendo la leche, usted consuma, más riesgo a sufrir de osteoporosis.
El problema no es entonces si consumo calcio, el problema es que no pierda calcio. ¿Correcto? Bueno, quisiera hablar con más tiempo, pero no tengo. Voy para la segunda. La segunda pregunta me parece supremamente interesante y equilibrante. Y para responderle esa pregunta, voy a utilizar una estadística que acabo de buscar aquí del Ministerio de Salud de Canadá, donde se ha establecido el primer estudio serio, oficial y avalado por las organizaciones de salud que determinan cuáles son las causas de enfermedad. Y el consenso hoy de las autoridades de salud es que el 27% de las causas de enfermedad se deben a la genética o a la herencia. El 27%. Muchas personas dicen: yo ya estoy vieja, ¿para qué voy a cambiar? Cambie para que deje una mejor herencia. ¿Correcto? Bueno, y para que obedezca, ¿no? Porque hay que obedecer. La sierva del Señor es muy clara al hablar de estos temas. Ella dice: hay personas que no deberían casarse con otras personas. ¿Dice así o no dice así? Ella ha dado ciertos parámetros donde dicen: no deberían haber esos matrimonios. Por ejemplo, donde hay mucha diferencia de edad. ¿Es correcto o no? Donde hay diferencia en las razas, etc. Ella da un poquito de genética ahí. Pero la sierva de Dios también dice: dos enfermos no tengan hijos, no se casen. Y si se casan, no tengan hijos, porque le van a dar una herencia miserable a su hijo. ¿Sí han pensado en eso o no? ¿Ustedes no han leído eso? Yo creo que no. Nosotros encargamos primero y leemos eso después para que no nos dañen el plan. Bueno, pues es que la sierva del Señor dice que la educación de la madre comienza 20 años antes de nacer su primer hijo. ¿Sí lo han leído o no lo han leído? Sí. Pero hermanos, el tema es sencillo. Ustedes deberían entender que es sagrado darle a nuestros hijos una herencia para que tengan mejor salud y no una peor salud. Y algunos, dice la sierva de Dios, bueno, que se casen pero que no tengan hijos. Oigan, uno de los temas que si yo hubiera estudiado medicina alópata, me hubiera gustado especializarme en genética, hubiera querido ser genetista, pero ahora no, porque ahora con ese tema del genoma humano, a mí me parece que el hombre está haciendo la Torre de Babel y está desafiando a Dios. Y el hombre está buscando con Dios porque está entrando al terreno donde Dios le ha dicho que no se meta, que eso es terreno sagrado. Querer jugar con los genes y querer alterar el genoma humano, eso son cosas. Pero si en ese entonces yo hubiera querido ser genetista, ¿y sabe quién me enseñó? El libro más difícil de estudiar en medicina es el de genética, que con eso parece chino. Eso es por donde usted, ni con diccionario en la mano es capaz usted de leer eso. Pero quien me enseñó a mí genética fue un campesino. Los campesinos son excelentes genetistas, especialmente los ganaderos. El campesino, sin haber ido a la universidad, muchas veces sin leer nada, él se pone a mirar los novillos. ¿Es correcto o no es novillo? Al mejor novillo lo deja como reproductor y a los demás los castra. Pero si es así o no es así, claro, ellos son genetistas. Al mejor novillo lo pone reproductor, a los demás los castra, como quien dice: usted no me moleste las vaquitas, porque ustedes están muy feitos, muy flaquitos, muy enfermos, muy acabados. Los manda a descansar completamente y a que engorden. Y al que es bueno, al que se ve simpático y sano, lo deja reproductor. Hermano, lo hacemos con las vacas, ¿cómo no lo vamos a hacer con los seres humanos? ¿Es correcto? Yo no debería atreverme a ser padre si por la gracia de Dios no estoy convencido de que puedo traer una mejor generación
Porque dígame, ¿qué hace un enfermo degenerado con otro enfermo degenerado trayendo uno más degenerado todavía? La suma de los dos degenerados. Por eso, en la consulta médica, el médico hace dos preguntas. No es porque el médico sea chismoso, es porque el médico dice, ¿usted cuántos años tiene? ¿No? Y si usted le dice 30 años, está muy bien. ¿Alguien en la familia ha sufrido de cáncer del corazón, de la diabetes, del azúcar? Sí, hace así esa pregunta al médico. Le dice, sí, ¿quién? Dice, mi papá. ¿A los cuántos años? ¿Su papá vive o no? No, murió. ¿A los cuántos años? A los 50 años murió de diabetes, fue una cosa terrible. Entonces el médico le dice, este es degenerado en tercera generación. Porque la nomenclatura es 70, 50, 30, 0. ¿Qué significa eso? Si su abuelo murió de 70 y su papá murió de 50, posiblemente usted a los 30 desarrolle el problema y su hijo nazca con ese problema. Se cumple lo que la palabra de Dios: visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Es así o no es así? Cuando yo hablo con pediatras amigos, oye hermana, cuando yo hablo con pediatras amigos ya de mi edad, me dicen que cuando ellos eran residentes, cuando ellos estaban haciendo su residencia, nunca tuvieron un caso de un niño con cáncer o diabetes. Hoy los niños nacen hasta estresados. Yo conozco una amiga que le hace masaje a los niños en la barriguita de la mamá porque ya están estresados. Pobre niño, nacen comiendo de las uñas. Hermanos, eso se llama una epidemia. Eso es una epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles que a veces la Organización Mundial de la Salud dice más que una epidemia, es una pandemia, y que tiene preocupadas a las autoridades de la salud. Pero nosotros tenemos en la Biblia, en el Espíritu de profecía, el secreto de por qué esto sucede y el remedio. No podemos engendrar nosotros un hijo, haciéndole eco a su pregunta, porque el 27% de enfermedades se transmiten a través de la herencia o de la genética. Sí, señora. Dicen las estadísticas que el 19% de las causas de enfermedad se deben al medio ambiente. No es lo mismo vivir en una ciudad pequeña a vivir en una ciudad grande, en una ciudad donde es industrial y donde hay smog industrial, a una ciudad donde hay mejor calidad de aire, etcétera, 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 etcétera. El medio ambiente hoy tan popular se determina en un 19% como causa de enfermedad. Los sistemas de salud, es decir, el Ministerio de Salud de Canadá dice que la salud depende solo en un 11% de los médicos y los medicamentos, y que la salud depende en un 43% de la alimentación y del estilo de vida. Amén. El Señor tenía razón. Bueno, esto lo dicen los hombres. El Señor es un poquito más amplio en decir que el porcentaje es mucho más amplio. Bueno, pero es que si nosotros unimos estilo de vida con medio ambiente, todo forma parte del mismo paquete que el Señor inspiró. Y nosotros estaríamos entonces sobre una estadística. Por lo tanto, necesitamos ciertamente cuidar también la herencia, necesitamos cuidar el medio ambiente, necesitamos cuidar también a qué médico vamos. Y yo soy amigo del doble y triple diagnóstico. Como dijo Jesús, en boca de ¿cuántos testigos? 2 o 3 testigos. Hace unos 5 años fui a un médico, a un oftalmólogo amigo, y me dijo: Guillermo, tienes glaucoma, principios de glaucoma. ¿Sabes qué es glaucoma? No? Presión en la vista. Okay. Entonces me dijo: te toca de por vida tomarte estas gotitas. No, tomarte no, aplicarte. Claro, si estaban poniendo atención o no. Bueno. Aplicarte estas gotitas. Y resulta que el primero me lo regaló el de muestra gratis, así que me lo eché porque era gratis. El segundo era costoso, y entonces
era muy costoso y yo dije, uy, de por vida esto va a ser, sí, bravo, $100, ¿no? Sí, una cosita chiquita, sí, un teterito chiquito. Entonces fui donde un segundo médico amigo y me hizo el examen y me dijo, ¿a qué viene Guillermo? Y le dije, no, a un examen de oro, ¿pero por qué? Le dije, no. Entonces me revisó y me dijo, está bien. Le dije, doctor, pero no tendré por ahí algo de glaucoma o algo. Me dijo, para nada. Entonces, ¿cómo iba el partido? 1-1. Había que desempatar. Fui donde un tercer médico, esa es la doble tercer consulta. Y el tercer médico volvió a coincidir con el diagnóstico del segundo, gracias a Dios que yo no tenía nada. Si no hubiera hecho eso, yo me hubiera seguido echando las gotas y habría sufrido de glaucoma por medicación. ¿Sí me van a entender? Hermanos, hay una cosa que se llama iatrogenia. ¿Han oído esa palabra? Iatrogenia es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Tercera causa de muerte. Con H. Y iatrogenia significa las enfermedades causadas por errores médicos. Bueno, realmente es por mala praxis, dice. ¿Qué significa mala praxis? Por eso, de una vez les animo, a los que les gusta ir a urgencias, es mejor que no vayan a urgencias, porque los médicos hoy coinciden que las bacterias y los virus más peligrosos son los hospitalarios. Y ellos tratan de sacar rápido a la gente de ahí para que no ponerlos en riesgo con esos elementos que están allí. ¿Contestaron las dos preguntas? Amén. Hermana. Bueno. ¿El único que qué? Ajá. Yo trabajo en una clínica de uno y entonces había mujeres que se estaban cuidando con casi 2 cosas de anticonceptivos y pese a eso salían embarazadas y muchas de ellas no querían salir embarazadas porque sabían que traían a la mejor generaciones, por ejemplo, como diabetes, eso, o porque ya sabían que estaban grandes. Se supone que después de los 35 años hay más riesgos. Entonces, ¿qué respecto a eso? Yo le puedo decir porque yo tengo, nosotros fuimos a 4 diferentes doctores, los 4 diferentes doctores, entre ellos especialistas, nos dijeron no pueden salir embarazados, mi esposo y yo. Entonces yo decidí para de tomar anticonceptivos y después de un mes salí embarazada. Entonces, Sí. esa parte es la que yo no entiendo. Con mucho gusto. Hermana, usted aportó algo muy interesante, y no solamente es la salud de la persona, sino la salud de la familia de la persona con quien me voy a casar. No se les olvide que hay un tema todavía más grave, que son las enfermedades mentales. Yo no sé si ustedes recuerdan la estadística que yo le di del espíritu de profecía hace 8 días, donde hermana White dice 9 de cada 10 enfermedades tienen su origen en la mente, en la imaginación, dice ella realmente. Así que ese es otro elemento. Yo cada vez pienso que tenemos más enfermos mentales, porque esta vida es muy complicada y esta vida nos tiene sometidos a muchos procesos, y si no cuidamos la salud mental vamos a terminar en problemas. Nosotros tenemos que entender que lo que vivimos ahora es muy diferente a lo que vivieron nuestros padres y lo que vivieron nuestros abuelos. Son condiciones de vida muy distintas. Yo estoy hablando de una medida preventiva, hermano. Yo estoy hablando de la regla. ¿Cuál es la regla? La regla es que deberíamos consultar muy bien para que si tenemos digamos que queremos engendrar un hijo, entendemos que ese es el paso que Dios quiere y que nosotros queremos, entonces podamos consultar la salud para correr el menor riesgo posible o para tratar la enfermedad antes de que hayamos engendrado. ¿Me hago entender? Es decir, que hagamos preparativos. Aquí hay una palabra interesante que es esa. Yo creo que nosotros vivimos una vida tan rápida que ya no nos preparamos.
pero hay necesidad de hacer preparación para el matrimonio, hay necesidad de hacer preparación para la maternidad. La misma hermana White dice que la educación de la madre debería ser 20 años antes de nacer. A mí me preocupa algo, las mujeres que dicen que no dan leche. ¿Se han escuchado? O que no dan suficiente. Una mujer que no da leche es como una mujer que tiene ojos y no ve, porque los senos fueron hechos fundamentalmente como glándulas mamarias. ¿Es correcto? O sea, la función básica de su existencia en la creación es poder alimentar a un niño. ¿Por qué las mamás hoy no pueden? Porque no tienen con qué fabricar la lechecita. Han estado en tantas dietas, han aguantado tanta hambre, han dormido tan mal, han hecho tan poco ejercicio, han tomado tan poca agua, etcétera, que su cuerpo no tiene de dónde poder fabricar la leche materna. ¿Es correcto o no es correcto? Eso se puede revertir. ¿Cómo se puede revertir? Mejorando la nutrición de la madre, y con la ayuda de Dios en unos 2, 3, 4 añitos ella podrá estar en capacidad de tener buena salud para poderle dar una buena herencia a sus hijos. Así que su pregunta la agradezco porque nos ayuda a equilibrar también la respuesta que había dado y nos ayuda a entender sencillamente que las grandes cosas de la vida requieren el proceso de preparación. Bien, hermanos, yo creo que el tiempo se ha ido. ¿Hay alguna otra pregunta, hermana? ¿De qué previene la tiroides? No, voy con... Regálame un segundito. Hermano, vuelvo con su pregunta para no dejársela así tan en el aire. La tensión arterial, pues la tensión arterial a mí me parece que tiene que ver con muchos factores. A mí me parece que la tensión arterial tiene que ver primero con la parte emocional, las preocupaciones, las tensiones, que era lo que decía el doctor ahora, somos físico, mental y espiritual, y las tres naturalezas se unen y hay cosas mentales o espirituales que nos influyen. Yo no sé si a ustedes les conté la historia. Les voy a colocar, hagamos una clínica aquí en 5 minutos, una clínica. Tenemos un paciente muy enfermo con úlcera gástrica. ¿Qué le damos? ¿Cómo? Estovizmol, bueno, está bien. ¿Qué le damos al hermano? Tenemos un hermano aquí, pobrecito, vino, mire, está muy malo, tiene úlcera gástrica. ¿Qué le damos? ¿Cómo? ¿Tortillas con qué? Tortillas quemadas. ¿Qué más? Piña. Piña. Ajá, para alcalinizarle. Manzana. Yo les voy a dar un consejo, no le den nada. Indaguen la causa, es el consejo del hermano Juan. No le den nada. Yo no sé, porque nosotros parecemos culebreros. ¿Saben qué es el culebrero? El que tira ya la toallita y le dice, le tengo la pomada para la hinchazón, para el dolor, para la artritis, para la neuralgia. Pero hermano, la cosa no es así, en el Señor no es así. En el Señor es indague la causa, descubra primero por qué tiene úlcera gástrica. ¿Por qué tiene úlcera gástrica? Preocupación. ¿Por qué? Vamos a tomar la piña como referencia. Usted le dijo que tomara piña, pero resulta que el hombre tiene una gran preocupación. El hombre tiene un problema por 6 meses. Le fue infiel a su esposa. ¿Sí saben de qué estoy hablando? La infidelidad. Le fue infiel a su esposa y la mujer con que le fue infiel lo tiene amenazado. Le voy a contar a tu esposa. El hombre, entonces yo creo que es mejor recomendarle que se unte la piña en la cabeza. Porque el problema, si es la piña no le va a servir aquí. El problema lo tiene aquí y se le manifestó aquí. ¿Es correcto o no es correcto? Entonces, sigamos con la piña. Digámosle que se aplique 3 veces en la cabeza piña al día a ver si le hace. Pero el hombre sigue preocupado. Y lo que más le preocupa a él es haber quebrantado el mandamiento de Dios y haberle fallado a Dios. ¿Dónde tiene el problema ahora él? En su corazón, en su vida espiritual.
¿Dónde se tiene que poner la piña ahora? En el corazón, aplicarse la piña. ¿Qué es lo que lo va a curar qué lo va a curar? Así es que trabaja el Señor, hermano. Así trabaja el Señor. ¿Qué es lo que le va a quitar la úlcera a este hermano? No, que confiese su pecado y tenga perdón de Dios. Amén. Pero hay un problema, que no se lo confiese a su esposa. Porque si va y se lo dice a la esposa, la que va a tener úlcera es la esposa. Ahora. Sí, es así. A él se le va a quitar la úlcera y va a ir, sí, como digo mi hermano, esa noche yo duermo tranquilo y esa noche mi esposa es la que no va a dormir. Tiene que confesárselo es a Dios, derramar su alma delante de Dios, pedirle perdón a Dios. ¿Cómo? La amenaza. La persona que lo estaba amenazando va a llegar a oídos de la esposa. Sí, la persona que la amenazó murió esa semana en un accidente. Así que doctor, no me preocupe por ella. Esa fue una semana de suerte. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos de más de la cosa? Pero hermano, no se me compliquen con el cuento de la señora que lo amenazó. Pero lo que quiero es ilustrarles cómo es el proceso en el Señor. El consejo de Dios es claro: indaguen la causa, descubran la causa, modifiquen los elementos que están mal, y luego la sierva del Señor dice, y la naturaleza comenzará a hacer su obra de restauración por la gracia de Dios. Yo espero que ustedes se enamoren de ese mensaje, crean en ese mensaje. Entonces, hermano, ahí está, hay cositas naturales. El ajo es hipotensor, el limón es hipotensor, es decir, baja la tensión arterial. Y además, yo creo que toda esposa sabia debería darle mucho ajo a su esposo, para que ninguna mujer se le acerque. Dele ajo al desayuno, ajo en la noche, no, al almuerzo. Por la noche no, porque usted no lo va a matar. Dele ajo, hermano, y le arregla la tensión arterial y le aparta un poco de mujeres para que no lo molesten. Hermano, que Dios les bendiga y alabado sea Dios por ese mensaje.